Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, el nacimiento del Señor Krishna, texto número 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezcamos nuestras más humildes y respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nasta prayesu abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. Por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam y prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturbe el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, texto 1. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenad Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Madaya Nagaragramatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine. Yang mate maji asau papo Nabidyang madhusudana Nabidyang manusudamna Samudviye baba detoho Kansa ahang adidadihi. Oh Madhusudana, desde que has nacido me siento cada vez más angustiada y temerosa de Kansa. Por favor, haz que ese pecador de Kansa no llegue a saber que has nacido de mi vientre. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Devaki se dirigió a la Suprema Personalidad de Dios con el nombre de Madhusudana, pues era consciente de que el Señor había matado a muchos demonios como Madhu, miles de veces más poderosos que Kansa. Sin embargo, el cariño que sentía por su trascendental hijo le hacía creer que Kansa podía matarle. En lugar de pensar en el ilimitado poder del Señor, pensaba en el Señor con cariño y por eso pidió a su trascendental hijo que desapareciese. Texto número 30. Oh mi Señor,
Tú eres la suprema personalidad de Dios omnipresente, y tu forma trascendental de 4 brazos, que sostiene una caracola, un disco, una masa y una flor de loto, no es natural en este mundo. Por favor, retira esa forma y vuélvete como un niño humano normal para que pueda tratar de esconderte en algún lugar. Significado por Srila Prabhupada aquí. Devaki pensaba en esconder a la suprema personalidad de Dios en lugar de entregárselo a Kansa, como había hecho con todos sus hijos anteriores. Vasudeva había prometido a Kansa que le entregaría todos sus hijos, pero esta vez quería romper su promesa y esconder al niño en algún lugar. Sin embargo, el Señor había nacido con aquella forma de 4 brazos, tan sorprendente que sería imposible esconderlo. Texto 31. En el momento de la devastación, todo el cosmos, que contiene a todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, entran en el cuerpo trascendental y se sostiene en él sin dificultad. Pero ahora esa forma trascendental ha nacido de mi vientre. La gente no podrá creerlo y todos se reirán de mí. Significado por Srila Prabhupada. Como se explica en el Chaitanya Charitamrita, el servicio amoroso que se ofrece a la personalidad de Dios puede ser de 2 clases. Aishvarya Purna, lleno de opulencia, y Aishvarya Shitila, sin opulencia. El verdadero amor por Dios comienza con Aishvarya Estila, en el nivel de amor puro. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Sadaiva Hridayeso Vilokayanti Jansyama Sundaran Achintya Guna Swarupam Govindam Adipurusham Tamaham Vayami. Brahma Sanghita 5:38. Los devotos puros que tienen la mirada ungida con el bálsamo del amor, prema, desean ver a la suprema personalidad de Dios en su forma de Shyamasundar. Muralidhara, que sostiene una flauta entre sus dedos. Esa es la forma accesible a los habitantes de Vrindavan, que están enamorados de la suprema personalidad de Dios en la forma de Shyamasundar y no en la forma del Señor Vishnu Narayana, a quien adoran en Vaikunta los devotos que admiran su opulencia. Devaki, aunque no está situada en el plano de Vrindavana, sí está Devaki, aunque no está situada en el plano de Vrindavana, sí está próxima. En el plano de Vrindavan, la madre de Krishna es Madre Yasoda, y en los planos de Mathura y Dwarka, la madre de Krishna es Devaki. En Mathura y Dwarka, el amor por el Señor está mezclado con sentimientos de admiración por su opulencia, pero en Vrindavan no se manifiesta la opulencia de la suprema personalidad de Dios. En el servicio amoroso que se ofrece a la suprema personalidad de Dios, se distinguen 5 etapas: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Devaki era desde esa etapa de amor y por eso quería Devaki está situada en la etapa de Vatsalya. Ella quería relacionarse con Krishna, su Hijo eterno, desde esa etapa de amor, y por eso quería que la suprema personalidad de Dios
retirase su opulenta forma de Vishnu. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura ilumina este hecho con gran claridad en su explicación de este verso. Bhakti Bhagavan y Bhakta. Bhakti Bhagavan y Bhakta no pertenece al mundo material. Así se confirma en el Bhagavad Gita 14:26. Manchayo avyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhujaya kalpate. Aquel que se dedica a las actividades espirituales del servicio devocional puro trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y es elevado al plano espiritual. Desde el mismo comienzo de nuestros intercambios en el plano del Bhakti, nos situamos en el plano trascendental. Por esa razón, Vasudeva y Devaki, situados en el estado de devoción completamente puro, está más allá del mundo material, libre de todo temor material. Sin embargo, en el mundo trascendental, la devoción pura da lugar a un concepto parecido al miedo, que se debe a lo intenso del amor. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Bhaktiaman avillananti vayan yash chasmita tuata. Y se confirma en el Srimad Bhagavatam, Bhaktiaham ekaya grahya. Sin Bhakti no se puede entender la situación espiritual del Señor. El Bhakti puede dividirse en tres etapas, llamados Guni Bhuta, Pradhani Bhuta y Kevala, que se corresponden con las tres divisiones de Jnana, Jnanamayi y Rati o Prema, es decir, simple conocimiento, amor mezclado con conocimiento y amor puro. Con el primero podemos percibir la felicidad trascendental sin desviarse, sin diversidad. Con el primero podemos percibir la felicidad trascendental sin diversidad. Esa percepción se denomina Manabhuti. Manabhuti. Cuando llegamos al estado de Jnanamayi, podemos comprender las opulencias trascendentales de la personalidad de Dios, pero cuando logramos el amor puro, percibimos la forma trascendental del Señor Krishna o Rama. Eso es lo que se desea. En el Madhurya Rasa se da una apego especial por la personalidad de Dios. Sri Vigraha Nista Rupadi. Entonces comienzan los intercambios amorosos entre el Señor y el devoto. La importancia especial del hecho de que en Brayabhumi, Brindavan, Krishna lleve una flauta en las manos se explica con las palabras Madhuri, Virayate. La forma del Señor con una flauta en las manos es sumamente atractiva y la persona que mayor atracción sublime siente es Srimati Radharani. Radharani, Radhika. Ella disfruta de una relación supremamente bienaventurada con Krishna. A veces la gente no puede comprender por qué no se menciona el nombre de Radhika en el Srimad Bhagavatam. El Señor, sin embargo, sin embargo, es que Radhika se puede deducir de la palabra Aradhana, que indica
que ella disfruta con Krishna de las relaciones amorosas más elevadas. Devaki, que no deseaba ser objeto de burla por haber sido madre de Vishnu, quería la forma de Krishna con 2 brazos y por ello pidió al Señor que cambiase de forma. La Suprema Personalidad de Dios contestó: mi querida madre, la más casta de las mujeres, en tu vida anterior, en el milenio Swayambhuva, tú te llamaste Prisni y Vasudeva, que era el más piadoso. Prayapati se llamó Sutapa. La Suprema Personalidad de Dios aclaró que no era la primera vez que Devaki era su madre, pues ya lo había sido en el pasado. Krishna es el Eterno y eternamente selecciona un padre y una madre de entre sus devotos. Devaki y Vasudeva son los nombres de Prishni y Sutapa. Ya habían sido padres del Señor en el pasado. La Suprema Personalidad de Dios viene a este mundo y acepta a sus padres eternos, quienes a su vez aceptan a Krishna por hijo. Ese pasatiempo se lleva a cabo eternamente y debido a ello recibe el nombre de Nitya Lila. No había pues motivo alguno de sorpresa o de ridículo. El Señor mismo lo confirma en el Bhagavad Gita 4.9. Yanma karma chame divyang evanyo veti tatvatam Tyaktva deham punaryanma naitimang etiso Arjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Debemos tratar de entender el advenimiento y la partida de la Suprema Personalidad de Dios a partir de las autoridades védicas, no por medio de la imaginación. Quien piensa en la Suprema Personalidad de Dios en función de su propia imaginación está condenado. Bhagavad Gita 9.11. Avayananti man muda manusintanung asritan param bhavan ayananto mama bhuta maheshwaran. El Señor adviene como hijo de su devoto en virtud de su param bhavan. La palabra bhava se refiere al estado de amor puro que no tiene nada que ver con las relaciones materiales. Texto 33. Cuando el Señor Brahma os ordenó que generaseis Cuando el Señor Brahma os ordenó que genera 6 descendencia. Cuando el Señor Brahma os ordenó que generara 6 descendencias. Cuando el Señor Brahma os ordenó que generaseis descendencia, primero os sometisteis a rigurosas austeridades controlando los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. Este verso contiene una instrucción acerca de cómo utilizar los sentidos para generar descendientes.
Según los principios védicos, aunque de generar descendencia es necesario tener pleno control de los sentidos. Según los principios védicos, antes de generar descendencia es necesario tener pleno control de los sentidos. Ese control se logra con el Garbhadana Sanskara. En la India se habla mucho del control de la natalidad por medios mecánicos, pero la natalidad no se puede controlar de forma mecánica, como se afirma en el Bhagavad Gita 13:9. Janma mrityu jara vidhi dukkha doshanu darshanam. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades son en verdad los sufrimientos esenciales del mundo material. Aunque traten de controlar la natalidad, no podrán controlar la muerte. Y si no se puede controlar la muerte, tampoco se puede controlar el nacimiento. En otras palabras, el control artificial de nacimientos no es más factible que controlar la mente. Según la civilización védica, el índice de natalidad se puede controlar si la procreación no va en contra de los principios religiosos, como se afirma en el Bhagavad Gita 7:11. Dharma virudo bhutesu kamo asmi. La vida sexual que no va en contra de los principios religiosos es una representación del Señor Supremo. Es necesario educar a la gente acerca de cómo generar buenos hijos mediante los sánskaras, el primero de los cuales es el Garbhadana Sanskara. No se debe controlar la natalidad por medios artificiales, pues ello conducirá a una civilización de animales. Quien sigue principios religiosos practica de forma natural el control de la natalidad, pues quien ha recibido educación espiritual sabe que, como efectos secundarios, la vida sexual trae todo tipo de miserias. Bahu dukkha vayam. La persona espiritualmente avanzada no se entrega a la vida sexual irrestricta. Por lo tanto, en lugar de obligar a la gente a abstenerse de la relación sexual y evitar de ese modo que tengan muchos hijos, es necesario ofrecerles una educación espiritual en el control de la natalidad, una educación espiritual. El control de la natalidad vendrá entonces por sí solo. Una persona resuelta a avanzar en la vida espiritual no engendra ningún hijo si no se considera capaz de hacer de él un devoto. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 5:18, Pita nasasyat, Pita nasasyat. Nadie debe ser padre si no puede proteger a su hijo de Mrityu, la senda del nacimiento y la muerte. Pero, ¿dónde se imparte educación sobre estos temas? Un padre responsable nunca engendra hijos como perros y gatos. En lugar de animar a la gente a adoptar métodos artificiales de control de natalidad, es necesario educarles en el cultivo de conciencia de Krishna, conciencia de Dios, pues solamente entonces entenderán su responsabilidad para con sus hijos. Si se pueden engendrar hijos que sean devotos y se les enseña a apartarse
de la senda del nacimiento y la muerte, Mrityu Sansara Varmani, no se necesita ningún control de natalidad. Al contrario, se debe fomentar la concepción de hijos. Los medios artificiales de control de natalidad no sirven de nada, tanto si se tienen hijos como si no. La sociedad humana nunca será feliz con una población de hombres que son como gatos y perros. Por lo tanto, es necesario que la gente reciba educación espiritual, de forma que en lugar de engendrar hijos como gatos y perros, se sometan a austeridades para ser padres de hijos devotos. Eso traerá el éxito a sus vidas. Texto 34 y 35. Mis queridos padres, vosotros soportáis la lluvia, el viento, soles intensos, calores abrasadores y fríos terribles, padeciendo toda clase de incomodidades en el curso de las estaciones, mediante el control de los aires del cuerpo con las prácticas yógicas de pranayama, alimentados tan solo de aire y de hojas secas caídas de los árboles. Purificasteis vuestra mente de toda clase de suciedades. De ese modo, con el deseo de recibir mi bendición, me adorateis con la mente serena. Significado por Srila Prabhupada aquí. A Vasudeva y Devaki no les resultó fácil lograr por hijo a la Suprema Personalidad de Dios, pues el Dios Supremo no acepta a cualquiera como padre o madre. Este verso nos muestra la forma en que Vasudeva y Devaki lograron que Krishna fuese su hijo eterno. En nuestra vida, a la hora de engendrar buenos hijos, también tenemos que seguir los principios que se indican en estos versos. Está claro que no todos podemos ser padres de Krishna, pero por lo menos debemos aspirar a engendrar unos buenos hijos que sean de beneficio para la sociedad humana. En el Bhagavad Gita se dice que si los seres humanos no siguen la senda espiritual en sus vidas, aumentará la población Varna Sanskara, concebida al modo de los perros y los gatos, y el mundo entero será un verdadero infierno. Si la gente no practica el proceso de conciencia de Krishna, la simple propaganda para contener el crecimiento de la población por medios artificiales no servirá de nada. La población aumentará y será una población Varna Sanskara, de hijos no deseados. Es mejor enseñar a la gente a engendrar hijos, pero no como los cerdos y los perros, sino siguiendo pautas de vida controlada. La vida humana no es para vivir como un cerdo o un perro, sino para la práctica de austeridad trascendental, tapodivyang. Se debe educar a todo el mundo en la práctica de austeridades, tapasya. Es muy probable que unas prácticas de tapasya, como las de Prishni y Sutapa, no estén a nuestro alcance, pero el Shastra nos ofrece la oportunidad de realizar tapasya con un método mucho más fácil, el movimiento de Sankirtan. No podemos aspirar a realizar tapasya para tener a Krishna por hijo, pero por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Kirtanat eva Krishnasya. Podemos purificarnos hasta el punto de liberarnos de la contaminación del mundo material. Mukta Sangha, e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, Parambraye. Por todo ello, el movimiento para la conciencia de Krishna está enseñando a la gente no un método artificial para conseguir la felicidad, sino la senda que los Shastras recomiendan para alcanzar la verdadera felicidad, el canto del Mahamantra Hare Krishna. De ese modo podrá alcanzar la perfección en todos los aspectos de la existencia material. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Vamos a parar aquí, continuamos el día de mañana con el texto 36. Haribol. Preguntas, comentarios.